Muy buenos días. El día de hoy nos encontramos realizando una entrevista sobre un artículo de investigación, el cual está realizado sobre la violencia psicológica en parejas jóvenes. Este es un fenómeno que ha generado visibilidad en los últimos años y que según sus estudios afecta a una gran cantidad de personas entre los 15 y 29 años. Hoy contamos con la participación del autor del análisis sobre esta problemática y un investigador especializado en paradigmas de estudio en las dinámicas de poder. Comenzaremos con las preguntas clave sobre este tema principal. ¿Cuál es el eje central de sus análisis sobre la violencia psicológica en parejas jóvenes y por qué considera que es un problema que requiere atención urgente? En este caso le doy la palabra al autor del artículo, Laura Vanessa. Bueno, el eje central es el que se trata de una forma de maltrato que, aunque no deja lesiones físicas, genera daños emocionales y psicológicos profundos en la modalidad más frecuente en las relaciones de noviazgo. Esto incluye control, celos excesivos, aislamiento, desvalorización y manipulación. Es urgente prestarle atención porque se ha normalizado en muchos contextos y según datos de Colombia, más del 50% de los casos de violencia de parejas jóvenes corresponden a estas formas de agresión, con cifras que superan el 75% en estudios con estudiantes universitarios. A continuación le doy la palabra al investigador crítico, Juliana. Bueno, muy buenas tardes para todos. Creo yo que desde mi perspectiva el eje central es que esta violencia no es como tal un hecho aislado, sino también es parte de un resultado de procesos históricos de construcción de poder y desigualdad. Además de eso, como señala Silvia Frederich y en Calibán y La Bruja, estas pueden ser como una serie de dinámicas que se han reproducido pues a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo. Además de eso, la subordinación de ciertos grupos hace que esto sea directamente con las mujeres, que sea especialmente para las mujeres. También se han mantenido como una serie de mecanismos de control que se expresan en las relaciones, pues como tal, afectivas, y pues eso hace que no solamente haya un problema individual, sino también una serie de problemas sociales y de forma estructural. Bueno, en este caso vamos a continuar con el objetivo principal de esta investigación para darle nuevamente la palabra al autor del artículo, Laura Vanessa. Bueno, el objetivo fue identificar la magnitud del fenómeno, conocer los factores que aumentan su probabilidad de presentarse y analizar sus consecuencias en la salud mental de los jóvenes. Buscamos además mostrar que la violencia psicológica no es una forma de mostrar cariño, sino una práctica que vulnera los derechos y la autonomía de las personas y que requiere ser reconocida como una forma de violencia de pareja. Bueno, yo considero que el objetivo... Bueno, para el investigador crítico, ¿cuál sería el objetivo de esta investigación? Muchas gracias. Sí, como les decía, creo que por mi parte, pues el objetivo principal fue poder analizar los diferentes paradigmas de investigación, asimismo, pues poder indagar más sobre pues este fenómeno, abordar este fenómeno, mientras que algunos enfoques se centran en factores como tal individuales,
o relacionales, como el que propone Federici. Lo sitúan como tal en una serie de contextos de desigualdades, de historias de género y de poder. También buscamos comprender cómo estas perspectivas cambian la forma de entender, de poder indagar pues la problemática y también el por qué es necesario integrar como esa serie de miradas para poder encontrar soluciones más complejas. Se escucha como... no Bueno, se escucha. sobre la metodología utilizada, ¿qué métodos y herramientas utilizaron para llevar a cabo la investigación y por qué fueron elegidas? ¿Allá? Se utilizó una revisión En la sistemática de metodología utilizada, ¿qué métodos y herramientas utilizaron para llevar a cabo la investigación y por qué fueron elegidas? Se utilizó una revisión sistemática de estudios nacionales e internacionales en análisis de datos, estadísticas de entidades como el Instituto Nacional de Medicina Legal y estudios cuantitativos con jóvenes de diferentes regiones del país. Se eligió una metodología porque permite combinar datos numéricos que muestran la magnitud del problema con relatos y experiencias personales que muestran su impacto real en las personas. Bueno, dentro de la metodología, pues se hace como desde la parte crítica, desde una perspectiva crítica se puede decir, como la forma en que estos métodos se complementan con el análisis histórico y social de estas dinámicas de poder. También pues nos enfocamos con el marco teórico de Silvia Federici para interpretar los datos. No solamente medimos cuántas personas sufren de violencia, sino que analizamos por qué se produce este tipo de fenómeno y cómo se relaciona con las normas culturales que se han construido a lo largo del tiempo. Esta metodología pues nos puede permitir ir un poco más allá, ir un paso más adelante de la descripción del fenómeno y entender sus raíces. Vamos a hacer un paréntesis sobre el paradigma teórico adaptado a esta investigación. Bueno, se adoptó un paradigma sociocrítico que considera que la violencia es un problema social y que su estudio debe buscar no solo explicarla, sino también proponer formas de transformación. Además, incorporar los aportes de estudios de género y, como recomendaba el profesor, la perspectiva de Silvia Frederick, que nos ayuda a ver que estas prácticas se basan en la desigualdad y el control, no en problemas personales. Bueno, por otro lado, propongo integrar el paradigma histórico estructural, que es el que desarrolla Federici en Galiván y la bruja. Pues este paradigma como tal nos puede mostrar como una serie de relaciones de poder que existen entre las parejas jóvenes, que son como tal, pues esa herencia, esa descendencia de procesos sociales más amplios y también la construcción de roles de género, asimismo, pues la división del trabajo y la forma en que se han organizado la sociedad a lo largo de la historia. Así entendemos que la violencia psicológica es como tal una manifestación
de estas desigualdades y no un hecho aleatorio o individual. Bueno, para ustedes, ¿cuáles serían las principales conclusiones? ¿Cuáles serían esos hallazgos más importantes a los que llegaron con cada una de ustedes con su investigación? Esta pregunta sería para... Bueno, primero las principales conclusiones serían que la violencia psicológica es la forma más común de maltrato en pareja jóvenes, con cifras que superan el 40% en muchos estudios. Segundo, que está relacionado con antecedentes de violencia familiar, normas culturales que normalizan el control y desigualdades de género. Y tercero, que sus consecuencias son graves, afectan la salud emocional, generan ansiedad, depresión y limitan el desarrollo personal y social de las personas. Bueno, también complementando lo que ha dicho el autor, podemos decir que desde la perspectiva de Federici, las conclusiones van más allá, es algo más profundo de lo que podemos ver desde la vista. Esta violencia contra las mujeres en las parejas es parte pues, de un proceso histórico de dominación que ha buscado controlar los cuerpos, las vidas y la libertad de las personas. Por eso, pues, eh, como tal, esto no depende solamente de cambios individuales, sino de transformar una serie de estructuras sociales, cambiar como tal estos hechos y poder también generar una serie de normas culturales, también una serie de valores inculcados desde casa, desde que son pues unos niños, eh, y las relaciones de poder que se han mantenido pues durante siglos poder cambiar. Bueno, para cerrar, como autor de este artículo e investigador, ¿qué mensaje les daría Bueno, el mensaje que dejaría es que la violencia psicológica es un problema real que afecta a muchos jóvenes y que requiere ser reconocido y atendido. Es importante que se difunda información para que las personas puedan identificar estas conductas y que se promuevan relaciones basadas en el respeto, la igualdad y la libertad. Bueno, por otro lado también podemos decir que debemos mirar esta problemática desde una perspectiva muy amplia que incluya como tal un análisis histórico y social. Como nos enseña Silvia Federici, las desigualdades no surgen de la nada, sino que son producto de procesos que se han construido con el tiempo y no se ha hecho nada como tal. Por eso, para cambiar las relaciones actuales, debemos transformar como tal lo que son esas series de estructuras que las generan y promover una sociedad más justa e igualitaria. Bueno, ya para finalizar, desde mi punto de vista, hemos visto que la violencia psicológica en parejas jóvenes es un fenómeno extendido, con raíces históricas y sociales que afectan la salud mental de las personas y que requiere un abordaje integral gracias a los participantes, al investigador y al autor del artículo por su tiempo y dedicación, por darnos estos valiosos aportes. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación.